Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos en esta nueva semana que Dios nos da para poder compartir este tiempo de estudio de la Biblia con ustedes en nuestro cometido de recorrerla de tapa a tapa desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Hace ya más de un año y medio, ¿no?, que estamos con este cometido y estamos en el libro de Jueces. Hoy vamos a ver 4 capítulos del libro de Jueces, del 13 al 16, donde se narra una historia realmente muy interesante y donde se trata de uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento por los grandes y también por los chicos, ¿no? Hoy vamos a ver la historia de Sansón. El capítulo 13 del libro de Jueces dice que los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Una historia tristemente repetida, ¿no? Ya lo vimos esto en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, lo vimos en el libro de Jueces, lo vimos en el libro de Josué y nuevamente aquí se repite, ¿no? Tenían un tiempo donde buscaban a Dios, donde se arrepentían, donde Dios los libraba de sus enemigos, pero lamentablemente con el correr del tiempo otra vez el pueblo se alejaba de Dios, ¿no? Y en este caso los filisteos era el pueblo que de alguna forma llevaba a una situación de opresión a Israel, ¿no? Y Dios permitía esto justamente para que Israel despertara, para que se volvieran a Él, para que se arrepintieran. Y bueno, en este marco del relato, dice el versículo 2 que había un hombre en Sora de la tribu de Dan llamado Manoa. Su esposa era estéril y nunca había tenido hijos. Un día se le apareció el ángel del Señor y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Mira pues que no beba vino ni sidra y ni coma cosa impura, ¿no? Este es el mandato que le da el ángel a la esposa de Manoa, a la madre de Sansón. Y le reitera en el versículo 5, dice: porque concebirás y darás a luz un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y empezará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esta situación, ¿no?, la de un ángel apareciendo a una madre, se repite algunas veces en la Biblia, pero no son tantas, ¿no? Así rápidamente, si nos ponemos a pensar, esto se da con la Virgen María, ¿no?, cuando le anuncia que iba a ser la madre de Jesús. Se da también con la madre de Juan el Bautista, ¿no?, cuando le anuncia también el nacimiento de este precursor de Cristo. Y ahora lo vemos aquí en esta historia de Sansón, un ángel apareciéndose a esta mujer y diciéndole que su hijo iba a ser el instrumento de Dios para liberar al pueblo de las opresiones que estaban sufriendo a manos de los filisteos. Y le da una serie de recomendaciones, ¿no? Que no debía beber vino ni ninguna bebida fermentada, que no debía comer cosas impuras y que la navaja, dice, no pasaría por su cabeza porque sería nazareo para Dios, ¿no? Habíamos visto esto cuando estudiamos allí en los libros del Pentateuco, el voto, ¿no?, de los nazareos, que se abstenían de ciertas cosas por un periodo de tiempo y hacían un voto especial, ¿no?, para con Dios. Y aquí el ángel le dice también en el versículo 7 a la madre de Sansón que él sería nazareo y sería un consagrado para Dios, ¿no?, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ese era el propósito que Dios tenía con Sansón: dotar a este hombre de una cualidad muy especial, que seguramente ustedes la conocen, ¿no?, y que era la fuerza sobrenatural que Dios le dio, ¿no?, para poder librar a Israel. Y ese era el propósito que Dios tenía con él. Sin embargo, Sansón, ya desde su juventud, iba a comenzar a transitar algunos caminos un tanto alejado de Dios, ¿no? Y es allí justamente donde nosotros podemos comenzar a hablar de las paradojas de Sansón, que es el título que hemos elegido para el episodio de hoy, las paradojas de Sansón. En el capítulo 14, justamente, se comienza a narrar la primer paradoja en la vida de Sansón. Dice que un día Sansón descendió a Timna y vio una mujer filistea.
Y en el texto que está en el versículo 3 dice al final que Sansón le pide a sus padres que se la tomaran por mujer, y el motivo que les da dice, porque me agradó, ¿no? Y acá se da también algo en este texto que podemos encontrarlos en algunas historias muy importantes y cruciales de la Biblia, ¿no? La secuencia que vemos aquí en Sansón es que Sansón vio a esta mujer filistea y le agradó. Y eso bastó para que él quisiera unirse a ella, a pesar de que no era la recomendación para él, a pesar de que esa mujer pertenecía a un pueblo que estaba muy alejado de Dios, con prácticas totalmente contrarias a la voluntad de Dios, que además ese pueblo oprimía a los hijos de Dios. Sin embargo, a Sansón eso no le importó. Sansón vio y le agradó. Esa es la secuencia que vemos. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia, no? También, como les decía recién, si pensamos un poquito, enseguida nos tenemos que ir al Edén, cuando Eva ve el fruto, ¿no?, del cual no tenía que comer, lo ve, le agrada y lo toma, ¿no? Y allí comienza la triste historia de la rebelión y el pecado de este mundo. Un poco más acá, pero no mucho, ¿no? En los primeros capítulos también del libro de Génesis 12, 13, nos encontramos allí con la historia de Lot, el sobrino de Abraham, que cuando ellos se separan por la gran cantidad de ganado que tenían, Abraham lo deja a Lot que elija primero, y Lot elige todo el valle fértil, ¿no?, del río, y que lo llevó con el tiempo a vivir en Sodoma, una ciudad de pecado, una ciudad de extrema rebeldía contra Dios, y el motivo que da por el cual Lot elige esa tierra es porque la vio y le agradó, ¿no? Entonces hay una similitud, ¿no? Y acá Sansón ve y le agrada, y también acá hay una lección que la vimos oportunamente cuando estudiamos lo de Eva y cuando estudiamos lo de Lot, pero que hoy vale la pena repetirla. Es en base a qué nosotros tomamos nuestras decisiones, en base a qué parámetros, en base a qué factores nosotros tomamos cada día nuestras decisiones. Acá Sansón no tomó su decisión en base a algún criterio de sabiduría, mucho menos consultó a Dios. Él simplemente vio, le agradó, le gustó y quería tomarlo, ¿no? Ese fue el principio equivocado de Sansón, esa fue la debilidad de Sansón. Por eso la primer gran paradoja que encontramos en la vida de Sansón es que este hombre, a quien Dios había dotado de una fuerza realmente sobrenatural, ¿no?, que ningún otro hombre tuvo ni tendrá, este Sansón, que se podría decir fue el hombre más fuerte, en su corazón, en sus deseos, fue débil, ¿no? Porque esto era apenas el principio. Esto que vemos ahora se va a repetir, ¿no?, en la vida de Sansón. Y la primer gran paradoja que encontramos entonces en este personaje bíblico es que el hombre más fuerte tenía un punto en el cual fue extremadamente débil, ¿no? Y debemos aprender las lecciones, ¿no?, que esto nos enseña. Si seguimos avanzando en la vida de Sansón, nos vamos a encontrar entonces que él convence a sus padres de que quería tomar a esta mujer, ¿no?, por esposa. Entonces viajan, los padres lo acompañan. En el viaje se relata acá en el capítulo 14 que le aparece un leoncillo, un leoncito, al cual Sansón mata cuando lo ataca, ¿no? Y luego, al volver, se encuentra con que las abejas habían hecho un panal dentro del cadáver, ¿no?, del león, y Sansón toma de allí miel y come. Un hecho que puede parecer intrascendente para nuestra cultura y nuestra época, pero que no era nada intrascendente teniendo en cuenta el voto de Nazareo que tenía Sansón, donde no debía comer cosas impuras, y para la costumbre, ¿no?, de ellos, comer algo que salía de un cadáver, aunque fuera de un animal, era algo impuro, ¿no? Entonces, cuando Sansón come la miel de dentro del cadáver del león, está quebrantando uno de los votos, ¿no?, de su nazarenato. Y justamente, bueno, aquí nos encontramos con una segunda
paradoja, ¿no? En la vida de Sansón. Él había sido llamado a tener algunos principios de vida especiales, los cuales incluían lo que bebía y lo que comía, ¿no? Sin embargo, Sansón quebranta fácilmente este principio. Y si leemos un poquito más, ahí nomás, el versículo 10 dice que llegó pues su padre a casa de la mujer y Sansón dio allí un banquete según la costumbre de los jóvenes. Este banquete no fue según la costumbre de los jóvenes israelitas, sino que fue según la costumbre de los jóvenes de ese lugar. Y aunque el texto no lo dice directamente, es muy fácil imaginar que habría allí bebidas que Sansón no debía tomar. Sin embargo, él las toma, ¿no? Entonces, este Sansón, llamado a ser un instrumento de Dios, llamado a abstenerse de ciertas cosas como símbolo de su compromiso y de su unión con Dios, fácilmente las quebranta, ¿no? Come de donde no tenía que comer, toma lo que no tenía que tomar, y así Sansón inicia un camino que le iba a resultar muy peligroso. El versículo 11 en adelante dice que en medio de la fiesta Sansón les propone un enigma a los jóvenes filisteos que estaban allí. El enigma que les propone está en el versículo 14, dice: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días, ¿no? Y hicieron una apuesta inclusive allí también de por medio. Y evidentemente solamente Sansón conocía lo que había pasado con el león, ¿no? Porque a eso se refería el enigma. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes filisteos? Le hablan a la mujer de Sansón, mujer de su pueblo, filistea también, y le piden que ella de alguna manera le sacara la respuesta a Sansón, ¿no? Esto lo hacen secretamente, le insisten, y bueno, ella finalmente acepta y comienza entonces también a presionar de alguna manera a Sansón para que le dijera la respuesta, ¿no? Y le dice, Sansón le responde primero con evasivas, no le dice, pero ella lo sigue presionando, le dice como que si no se lo revelaba era porque no la amaba, y lo seguía presionando, bueno, hasta que Sansón finalmente le revela el secreto, ¿no? Claro, ella fue, se lo contó a estos amigos. Cuando llega el final de la fiesta, ellos dan la respuesta, le ganan la apuesta a Sansón, y esto produjo una situación de enojo, ¿no? Por parte de Sansón, quien para cumplir con la apuesta, que eran unas prendas de ropa, fue y atacó a un grupo importante de filisteos a quienes le sacó la ropa y se los entrega, ¿no? a estos muchachos. Y allí ya comienza a haber una situación de tensión entre Sansón y los filisteos. Y esto en sí mismo también es una paradoja, ¿no? Porque el propósito de Dios seguramente era que Sansón cumpliera su cometido de otra manera, ¿no? Pero a pesar de los caminos equivocados o de las decisiones equivocadas que Sansón iba tomando, de todas maneras Dios fue preparando los escenarios, ¿no? De alguna forma para que el cometido de librar a su pueblo de una u otra forma se pudiera cumplir. Si nosotros avanzamos al capítulo 15, ahí habla también de la derrota, ¿no? de los filisteos. Ahí seguían las tensiones entre Sansón y este pueblo. Y en el versículo 7 dice: entonces Sansón les dijo: ya que así han hecho, me vengaré de ustedes, después los dejaré. Y les hirió muslos y cadera con gran mortandad. Después se fue a vivir a la cueva de Efraín. Claro, porque cuando sucede lo de la fiesta, Sansón se va enojado, se retira a su pueblo. El padre de la novia entrega a la mujer a otra persona, y al cabo de un tiempo, cuando Sansón vuelve, ¿no? Se encuentra allí con la situación de que su esposa había sido entregada a otra persona, ¿no? A raíz de esto, bueno, se da toda una situación, ¿no? Que es la que acabamos de leer, y donde Sansón hiere a muchos filisteos. Y se va a esconder a una cueva, ¿no? Y ahí nos encontramos con otra gran paradoja. Sansón, este hombre que había sido llamado, ¿no? O era el propósito de Dios que librara a Israel, ¿no? De la opresión de los filisteos, ¿a dónde estaba ahora? Estaba escondido en una cueva, ¿no? Gran paradoja, y para
para pensarlo, ¿no? Él tenía que estar cumpliendo el mandato y el propósito de Dios, pero a raíz de distintas decisiones que fue tomando, ¿a dónde estaba ahora? Escondido en una cueva. No solo esto, sino que también el versículo 11 dice que fueron 3.000 hombres de Judá a la cueva, ¿no? Donde estaba ahí escondido Sansón, y le dijeron, ¿no sabes que los filisteos nos dominan? ¿Por qué nos hiciste esto? Y él les respondió, les hice como ellos me hicieron, ¿no? Entonces aquí los de Judá, temerosos de que los filisteos los atacaran, querían entregarlo a Sansón, ¿no? Otra gran paradoja, las personas a las cuales Sansón supuestamente tenía que salvar, esas personas lo querían entregar porque tenían miedo, ¿no? Entonces Sansón finalmente les dice, bueno, voy a ir con ustedes, entréguenme, solamente prométanme que ustedes no me van a tocar un pelo, no me van a hacer nada, y yo voy con ustedes, ¿no? Entonces, así acepta y ellos lo llevan, ¿no? Y el versículo 14 dice, cuando llegaron a Lei, los filisteos salieron a recibirlo con algaraza, ¿no? Pero el Espíritu del Señor descendió sobre él, las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, y las ataduras cayeron de sus manos. Y como encontró una quijada de asno, aún fresca, extendió su mano, la tomó y con ella mató a 1.000 hombres, ¿no? Una especie de, cuando leía esto, pensaba una especie de caballo de Troya, ¿no? Sansón convertido en una especie de caballo de Troya. Ellos creían que lo tenían, que se lo habían entregado. Sin embargo, una vez que estuvo ahí en el campamento de los filisteos, el Espíritu de Dios desciende sobre Sansón y él solo acaba con 1.000 hombres, ¿no? Lo cual habla de esta fuerza realmente sobrenatural que tenía y que Dios le había dado, ¿no? Para vencer a los enemigos que oprimían al pueblo de Dios en ese momento de la historia. En el capítulo 16 dice que un día Sansón fue a Gaza y vio allí a una ramera y se unió a ella, ¿no? Otra paradoja. Este Sansón que no aprendía la lección, ¿no? Que primero había querido tomar una esposa filistea, todo había terminado muy mal, ahora se une a una ramera también quebrantando lo que Dios enseña, ¿no? Y los principios que da para sus hijos. Dice que se unió a ella y claro, cuando los filisteos supieron que él estaba en Gaza, por la noche quisieron tramaban ir a atraparlo, ¿no? Pero Sansón dice que se despierta, ¿no? Y en el versículo 3 dice, pero Sansón durmió hasta la medianoche, entonces se levantó, arrancó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó sobre el hombro y subió con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón, ¿no? Realmente impresionante la fuerza y lo que el relato dice, ¿no? Y acá otra vez la enorme paradoja, este hombre que tenía esta fuerza era tan débil puntualmente, por lo que vemos hasta aquí, en sus deseos carnales, ¿no? Era realmente débil en ese punto y era tan fuerte físicamente, ¿no? Una gran contradicción, una gran paradoja en la vida de Sansón. Y eso también debe hacernos pensar, ¿no? Que a veces nosotros podemos tener vigor físico, podemos tener cierto intelecto, cierta educación, ¿no? Pero qué paradoja muchas veces en nuestra vida cuando nos separamos de Dios, cuando no recibimos a Dios en nuestra vida y de qué nos sirve a veces, ¿no? El vigor físico, la parte intelectual, la educación, o sea, ¿de qué nos sirve todo eso sin Dios? Es para pensarlo y meditarlo. En el versículo 4 comienza la parte más conocida de la historia de Sansón, ¿no? Porque cuando uno habla de Sansón y habla de una mujer al lado de Sansón, todo el mundo conoce a Dalila, ¿no? Sansón y Dalila. Bueno, eso aparece recién acá, en el versículo 6 del capítulo 16. Versículo 4, dice, después de esto Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek llamada Dalila. Cuando leía, ¿no? Una vez más el relato de Sansón con Dalila, acá aparece otra paradoja, ¿no? Sansón ya había vivido esto,
porque los filisteos se acercan a Dalila, le dicen, seducilo y trata de averiguar el secreto de su fuerza, así lo podemos vencer. Entonces Dalila le insiste a Sansón para que le revelara, en este caso no un enigma, ¿no?, como había sido en el casamiento con su primera esposa, sino que ahora quería que le revelara el secreto de su fuerza. Pero era una situación muy parecida, y sin embargo Sansón, no sé cómo definirlo, ¿no?, pero embelesado, ¿no?, seducido por Dalila, atraído, ¿no?, por sus propias concupiscencias, pareciera no darse cuenta del peligro en el que estaba, ¿no? El hombre más fuerte, nuevamente la gran paradoja, el hombre más fuerte parecía no darse cuenta en el peligro en el que estaba. Tal vez un exceso de confianza propia también por parte de Sansón. Y Sansón primero como que cree que puede jugar con Dalila, ¿no?, porque le da una serie de respuestas mentirosas. Le dice, por ejemplo, la primera, cuando ella le ruega que le revele el secreto de su fuerza para decírselo a los filisteos, dice, si me atan con 7 cuerdas frescas de mimbre que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Entonces, bueno, Dalila prepara todo, esa noche van los soldados filisteos, claro, cuando van enseguida se suelta Sansón y salen corriendo, ¿no?, salen huyendo. Y después Sansón va a decir otra mentira, y después Sansón va a decir otra mentira. Ahora, ¿será que Sansón no se daba cuenta de lo que estaba pasando? Yo realmente creo que se tuvo que haber dado cuenta, ¿no?, de que Dalila a alguien le estaba diciendo estas cosas, porque era mucha casualidad que él decía, me tienen que atar de cierta forma, y al ratito aparecían los soldados, ¿no? Pero creo que como que él jugaba con esa situación. Sin embargo, tanto insistió Dalila, ¿no?, dice que tanto le insistió, nuevamente jugó con eso de que si no me confiesas el secreto es porque no me amas, dice que lloraba amargamente. Y bueno, finalmente Sansón, en un momento seguramente de debilidad, le dice, ¿no?, le revela que realmente el secreto era su cabello, ¿no?, que nunca había pasado navaja sobre su cabello y que si le cortaban el pelo, él iba a perder la fuerza, ¿no? Entonces Dalila ahí llama a los soldados y le dice, vengan esta vez porque me ha descubierto su corazón, ¿no? Ella se da cuenta que ahí le había dicho la verdad, vienen los soldados y bueno, esta vez Sansón no se pudo librar. Y acá hay una gran enseñanza para todo ser humano, ¿no?, que a veces jugueteamos con el pecado, el ser humano quiere jugar con el pecado creyendo que tiene el control, ¿no? Uno a veces cree que tiene el control. La bebida no me controla a mí, yo controlo la bebida. El cigarrillo no me controla a mí, yo controlo al cigarrillo, ¿no? Un caso, bueno, como el de Sansón, ¿no?, distintos malos deseos, concupiscencia, adicciones. Pensar que uno tiene el control es lo que muchas veces nos lleva a la derrota, y por eso es importante que aprendamos de esta historia, ¿no? Porque Sansón se sentía fuerte, Sansón pensó que tenía el control de la situación, pero Sansón no se dio cuenta que había perdido lo más importante, que en realidad hacía tiempo, ¿no?, que paulatina y progresivamente él se venía alejando de Dios. De hecho, algo interesante, ¿no?, que me di cuenta estudiando esta historia, que el revelarlo de su cabello no fue el primer voto del nazareo que quebranta Sansón. Él ya había quebrantado los otros, ¿no? Ya había comido algo que no tenía que comer, o desde un lugar que no tenía que comer, había bebido lo que no tenía que beber, y ahora, bueno, era un pasito más, ¿no? Ojalá podamos aprender de esta historia y no cometamos este error de confiarnos y de creer que tenemos el control. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida para no caer, para no sucumbir, ¿no?, para no ser engañados. Creo que esta es una lección muy importante que encontramos aquí en este punto. Lamentablemente, el versículo 22 en adelante dice, y acá hay otra gran paradoja, ¿no? Este Sansón que comienza su vida, podríamos decir, de pecado, su vida alejada de Dios o su vida de decisiones erróneas, comienza, como leímos en el primer versículo, por sus ojos, ¿no?, donde él ve a esa mujer filistea. Ahora los filisteos le quitan los ojos, ¿no? A ese Sansón prisionero, a ese Sansón que ya no tenía fuerza, lo primero que hacen es quitarle los ojos, ¿no? Una práctica muy cruel que se hacía en la antigüedad con los enemigos, ¿no? Y dice que Sansón les servía de juguete, se divertían con él, ¿no? Cuando leía esto digo algo bien, permítame decirlo en estos términos, ¿no?, algo bien de Satanás, ¿no?, algo bien del diablo.
que nos quiere alejar de Dios, nos quiere alejar de la presencia de Dios, nos hace caer, ¿no?, en vicios, en distintas situaciones, y después nos tiene como juguetes, como que juega con nosotros con mucha malicia, ¿no?, con mucha malicia, con mucha maldad, pero lamentablemente así terminan los caminos del pecado. Los caminos alejados de Dios terminan así. Por suerte tenemos un Dios que nos ama, ¿no?, un Dios que quiere evitarnos esto, y un Dios que aún, aunque caigamos, nos puede levantar, nos puede perdonar, nos puede restaurar y nos puede levantar. Llegamos así al último punto, donde a Sansón lo llevan para exhibirlo en el templo de los filisteos, donde ellos adoraban al dios Dagón. Miles de personas, dice que en la parte del relato bíblico, acá en el capítulo 16, dice que en la parte alta nada más había más de 3.000 personas, ¿no? Imaginémonos también en toda la parte de abajo, miles de filisteos reunidos allí para ver el escarnio de Sansón, ¿no?, para burlarse de Sansón. Pero claro, aquí hay un conflicto que está detrás, ¿no?, porque no es solamente Sansón contra los filisteos, sino que en la antigüedad los pueblos cuando ganaban creían que sus dioses eran superiores a los dioses de sus enemigos. Entonces, más allá de Sansón, de alguna forma acá estaba en juego también el honor de Dios, ¿no?, porque ese era el templo de Dagón, de este dios falso. Miles de personas ahí burlándose de Sansón, burlándose del escarnio de Sansón, pero también adorando a Dagón y diciendo que Dagón era más poderoso, ¿no? En ese contexto, seguramente con su corazón compungido, seguramente sabiendo que su vida había sido una decisión mala atrás de otra, sabiendo que había desperdiciado las facultades que Dios le había dado y que las cosas seguramente Dios hubiera querido hacerlas de otra manera, pero en ese momento Sansón recupera su lucidez espiritual, ¿no? Y vamos a decirlo de esta forma. Sansón, ciego, ve por primera vez, metafóricamente, ¿no?, podríamos decirlo también de esta manera. ¿Qué es lo que ve? Yo creo que Sansón ve todo este trasfondo, ¿no?, y ve que lo que estaba en juego era el honor de Dios también. Entonces Sansón, arrepentido, ¿no?, humillado allí, sirviendo de juguete a los filisteos, Sansón se arrepiente, ora a Dios y le dice: dame fuerzas aunque sea una vez más, ¿no?, y muera yo con los filisteos. Los cristianos creemos que Sansón va a estar en el reino de los cielos, ¿no? Sansón fue perdonado por Dios y Sansón le devuelve la fuerza en ese momento y sin que ellos lo supieran, pide allí a algunos sirvientes que lo acomoden sobre las columnas principales del templo, ¿no? Y ahí está la famosa imagen de Sansón, ¿no?, con sus brazos extendidos sobre las principales columnas y haciendo caer todo el edificio, ¿no?, haciendo caer todo el edificio completo. Y termina los últimos versículos del capítulo 16 diciendo que dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces empujó con toda su fuerza y la casa cayó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que mató al morir que los que había matado en su vida. Y descendieron sus hermanos y la casa de su padre y los llevaron y sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Sansón había juzgado a Israel durante 20 años. Toda una paradoja la vida de Sansón. El hombre más fuerte que fue débil. Y cada una de las paradojas que mencionamos en el estudio de hoy. Pero lo más importante es que en su peor momento Sansón se vuelve a Dios, ¿no? Y Dios escucha su oración y Dios le devuelve la fuerza. Quizás nosotros nos sintamos hoy en una situación donde nos hemos alejado de Dios, ¿no? A lo mejor nos sentimos en un momento de nuestra vida donde nos hemos alejado un poco de Dios. A lo mejor estamos en un momento de nuestra vida donde nos sentimos presa, nos sentimos juguete, ¿no?, de algo que nos supera, que nos lleva por mal camino. No es tarde, ¿no? Quizás estás escuchando este video porque Dios te está hablando. Quizás estás escuchando ahora este video porque ahora es el momento de entregar tu vida, ¿no?, a Dios, de poner tu vida en las manos de Dios. Y el Dios que perdonó a Sansón y el Dios que le restauró la fuerza a Sansón, ese Dios te puede librar de la adicción o del problema
que hoy estés teniendo, ¿no? O de la debilidad que hoy estés teniendo y que no te permita ser feliz, ¿no? Y que te lleve por un camino de angustia y de tristeza donde te sientas realmente un instrumento, un juguete, ¿no? Yo te invito a que confíes, ¿no? En este Dios, en nuestro Dios, ¿no? En el Dios de la Biblia. Y me gustaría terminar con un texto que tiene mucho que ver con Sansón, que está en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Mientras lo busco, cuando pienso en distintas historias de la Biblia, no puedo dejar de pensar que el hombre más fuerte, Sansón, fue débil. El hombre más sabio, que algún día estudiaremos también, según la Biblia, fue el rey Salomón, ¿no? Y el hombre más sabio fue necio. En un momento de su vida fue necio. El hombre más manso, así lo describe la Biblia, el hombre más manso fue Moisés. Y sin embargo, una vez Moisés perdió la paciencia y golpeó la roca, que era un símbolo de Cristo, cuando solamente debía hablarle. El hombre más manso, perdiendo la paciencia. El hombre más sabio, Salomón, siendo necio. El hombre más fuerte, Sansón, siendo débil. El hombre al que la Biblia describe como el hombre que tenía un corazón según Dios, ¿no? Del rey David, también, ¿no? Cometiendo adulterio, cometiendo asesinato. Entonces acá es donde entra este texto de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, con el que yo quisiera finalizar el episodio de hoy. Dice allí: así dice el Señor, no se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza, sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe en su valentía el valiente, no se alabe el rico en su riqueza, sino dice: alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Algunas versiones de la Biblia dicen así, ¿no? En entenderme y conocerme que yo soy Dios y no hay más. Ojalá que podamos hacer nuestras estas palabras, que no nos confiemos en nuestras, entre comillas, fortalezas, ¿no? Como se confió Sansón, sino que podamos aprender cada día a depender de Dios, a colocarnos en sus manos, para que nos vaya bien, para que podamos ser felices mientras esperamos la promesa más grande que tiene la Biblia, que es que nuestro Señor Jesús va a regresar, ¿no? Y que tendremos allí un mundo totalmente distinto al que conocemos hoy y en el que hoy tenemos que luchar. Que Dios los bendiga, que tengan una muy bonita semana. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga, de darle un me gusta, de hacer algún comentario. Todo eso nos ayuda a llegar cada vez a mayor cantidad de personas con este mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y que tengan una muy bonita semana.